Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a aprender cómo hacer un scroll infinito utilizando Svelte y XState. Aquí tengo ya el proyecto creado. Previamente he utilizado la línea de comandos de Svelte para crearlo. Como vemos en su documentación, es básicamente tirar este comando, poner el nombre de nuestro proyecto y luego hacer un npm install y correr el proyecto. También instalé como dependencia XState. Aquí en su documentación, en la parte de recipes, nos viene cómo configurarlo para Svelte. No es algo muy complicado, es básicamente instalar esto, que es el plugin para Rollup. Y aquí nos vienen algunas configuraciones básicas para poder correr XState en nuestro proyecto. Vamos a hacer uso de una API que se llama Intersection Observer, que básicamente nos permite observar cambios en un elemento, al cual denominamos target. Lo podemos utilizar para muchas cosas. Podemos hacer lazy loading de imágenes, implementar scroll infinito como lo que vamos a ver en este video, reportar la visibilidad de anuncios, etc. Aquí nos viene cómo crear, qué opciones necesita básicamente el intersection. Necesitamos un root, necesitamos el threshold. El threshold es qué tanto porcentaje del objetivo es visible en el elemento especificado, es decir, en el root. El 1% es 100%, es decir, que va a reportarnos los cambios cuando todo el target o el elemento target se vea en el elemento root y es un valor que va desde 0 a 1 prácticamente. Aquí, por ejemplo, cuando empezamos a hacer scroll, se actualiza qué tanto porcentaje de esto se está viendo en el viewport, este 50%, etcétera. Tengo aquí el proyecto. He hecho algunas modificaciones básicas solo para que no tarde este video tanto. En la carpeta public, en el archivo index he enlazado la fuente Lato de Google Fonts. En el archivo global.css tengo algunos aquí estilos globales. Básicamente para darle estilos no tiene nada que ver con la lógica que vamos a implementar. En la parte de componentes he creado 4 componentes. Uno de ellos es el footer. Igual son elementos o componentes sencillos, no tienen mucha lógica. Es puro marcado y algunos estilos. El header también es prácticamente lo mismo. Este es un loader que vamos a mostrar cuando la petición se esté haciendo. Igual no tiene mucha lógica detrás. Y el character pues es el componente que vamos a usar para mostrar nuestros personajes, porque vamos a estar mostrando en una grilla los personajes de una API que vamos a consumir. Entonces estos son los estilos y básicamente aquí estamos mostrando la información. Le vamos a pasar el character con la información como la imagen, el nombre, la fecha en la que se creó, el ID y algunos otros datos. De igual forma tengo aquí una carpeta lib donde tengo un archivo index. Tenemos esta función de utilería que se encarga de recibir un character a como nos lo devuelve la API de Rick and Morty que vamos a usar. Y en base a eso nosotros obtenemos solo la información que necesitamos para ello y regresamos un objeto con esa información. Acá tenemos otra función que se llama Relative Time, que está usando la API de Intel, nativa de JavaScript o el navegador, que nos permite darle formato a una fecha. Y aquí tenemos una función igual que nos va a permitir hacer la petición get a este endpoint que vemos aquí para traernos los personajes de esta API. Es todo lo que tengo en app state, pues tengo aquí enlazado ya los componentes, algunos estilos, que ahorita algunos no se están utilizando porque no hemos implementado nada acá en el contenedor. Y si corremos este proyecto con npm run dev, que ya está corriendo aquí, eso es lo que tenemos hasta ahorita. Vamos a ver cómo implementar el scroll infinito utilizando XState. Como pueden ver aquí ya tengo importado la función createMachine que nos permite crear una máquina de estados utilizando XState. No tiene nada en su configuración. Lo único que estoy haciendo aquí es exportarla. Entonces vamos a empezar por crear esta machine. Le vamos a dar un ID. Le vamos a llamar scroll machine. Este scroll machine va a tener un contexto que viene a ser la información que vamos a usar para mostrar algunos datos de nuestra API. Por ejemplo, vamos a guardar aquí los personajes que van a ser un arreglo. Necesitamos saber la información de página, es decir, si tenemos
más páginas por cargar en nuestro scroll infinito. Por defecto va a ser un objeto vacío y un error, que va a ser un string vacío. Luego de eso vamos a definir los diferentes estados en los que puede estar nuestra máquina de estados. Para eso vamos a declarar la propiedad states, y los diferentes estados van a ser idle, que es el primero, es decir, no se ha hecho nada, no se ha hecho la petición. Después de que se haga la petición vamos a pasar al estado loading. Vamos a tener otro estado de load more para traernos más personajes o más información. Un estado de success y un estado de failure. Nuestra máquina también requiere de un estado inicial, el cual va a ser idle. Lo vamos a indicar aquí que nuestro estado inicial es idle. Y en el estado inicial, que es idle, vamos a decirle que cuando reciba un evento de tipo fetch, vas a intentar hacer una transición al siguiente estado, que es loading. En el estado loading, lo que vamos a hacer una vez que entremos a este estado, vamos a invocar una promesa. Le vamos a dar un ID, le vamos a llamar characters, le vamos a decir que su source, la función a la que va a llamar, se llama fetch characters. Le vamos a decir que on done, es decir, cuando la promesa se resuelva, tu siguiente objetivo, tu siguiente target es el estado success, y vas a realizar una acción. Esta acción nos va a permitir actualizar nuestro contexto con la información que nos haya devuelto esta promesa cuando se resuelva. Vas a llamar a una acción llamada set characters. Y en el caso de que falle, es decir, on error, vas a tratar de irte al estado failure y vas también a ejecutar una acción que se va a llamar set error para poder controlar el error si es que esta promesa falla. El estado load more también va a traerse información, es decir, una vez que carguemos la primera página, por ejemplo, los primeros 10 elementos, por decir algo, si tenemos más elementos por cargar, este va a ser el estado que se va a encargar de traer los siguientes elementos. Va a ser muy parecido a la lógica anterior. Vamos a también a llamar a invoke, le vamos a dar un ID, le vamos a decir load more characters. Tu source va a ser también fetch characters. En el caso de que la promesa se resuelva con éxito, te vas a ir al estado success y vas a realizar una acción, la cual va a ser set more characters. Y si sucede un error, vas a hacer esto de aquí. La forma en la que vamos a controlar el error es el mismo, failure, y lo vamos a mandar acá. Una vez que llegues al estado success, vamos a hacer otros eventos. Le vamos a decir que cuando recibas el evento fetch more, vas a hacer una transición al estado load more, es el que tenemos aquí. Pero para poder hacer esa transición se tiene que cumplir una condición. Y la condición es que existan o que tenga más personajes. Es decir, que exista una siguiente página para poder cargar más información. Y en el último estado, que es failure, le vamos a decir que su tipo es final. Es decir, que si llegas a este estado, ya no hay más que hacer. O sea, aquí termina nuestra máquina de estados. Ahora, como segundo parámetro de nuestra función createMachine, le vamos a pasar un objeto con otras configuraciones. Una de ellas son los guards. Los guards en XState nos permiten ejecutar condiciones, las cuales regresan un booleano, y en caso de que sean verdaderas, nos permite ir al siguiente estado, y en caso de que sea falso, se queda en el estado en el que esté. Es decir, por ejemplo, si estás en el estado success y ejecutas esta acción de fetch more y no hay más personajes por cargar, esto da falso, no va a hacer la transición al siguiente estado, en este caso que es load more. Aquí le vamos a indicar has more characters, pues tienen que llamar igual, y esta es una función que recibe el contexto. En este caso le vamos a decir page info, es lo único que necesitamos. Le vamos a decir que si existe una siguiente página,
se vaya al siguiente estado cuando se ejecute este guard. También aquí le vamos a pasar las acciones. Las acciones son funciones que nos permiten también cambiar nuestro contexto. La primera que vamos a declarar se llama setCharacters. Para eso vamos a usar la función assign, también de xState. Y esta función assign lo que va a hacer es alterar nuestro contexto. Le vamos a decir characters, recibe el contexto. Vamos a hacer un destructuring aquí, vamos a obtener los personajes. Y como segundo parámetro recibe el evento, la información que se le envía a esta acción. Viene un objeto llamado data. Y lo que vas a retornar es lo siguiente. Vamos a hacer un spread del arreglo de personajes que ya teníamos, más la nueva información que se esté cargando al momento de obtener más personajes. Ok, este va a ser set more characters. Este va a ser para el scroll infinito. Aquí también se va a llamar characters. Y vamos a actualizar la información de la página para saber si tiene o no más información. También viene un objeto data y se va a llamar info. Declaramos otra acción llamada setCharacters. También voy a usar assign, pero en este caso characters no vamos a usar el contexto, vamos a recibir el evento y vamos a obtener los personajes. Y para la page info tampoco vamos a usar el contexto. Ok. Y por último vamos a definir otra acción llamada setError. No vamos a usar el contexto tampoco. Y en evento viene el error, una propiedad llamada data. Esta sería nuestra máquina de estados. Vamos a irnos al visualizer de xState. Aquí tengo ya la máquina de estados que acabamos de crear. Comenté algunas cosas para poder ver el flujo completo del gráfico que tenemos aquí a la izquierda, puesto que algunas de estas no las soporta bien todavía esta herramienta, entonces por eso las comenté. Esta flecha nos indica que estamos en el estado inicial, que es idle. Cuando ocurre el evento fetch, vamos a hacer una transición al estado loading. Y aquí pueden pasar dos cosas. Puede ser que la promesa se rechace, hay un error, se vaya al estado failure. Y como le dijimos que este nodo es un nodo final, ahí termina nuestra máquina de estados. El otro flujo es que se haga la petición, se resuelva correctamente, vamos a success, que es lo que vemos aquí. Aquí tenemos una acción que se llama fetch more y que va a ir a este nuevo estado. Aquí vemos la transición a load more. Aquí nuevamente pueden ocurrir dos cosas. Como es una promesa, puede ser que se rechace, lo cual iría al estado failure y ahí terminaría nuestra máquina de estados, o puede que se resuelva. En el caso de que se resuelva, nuevamente regresamos a success y aquí tenemos otra vez la opción de cargar más, se resuelvan, cargar más, etcétera. Si hay un error, se va al failure. Básicamente ese sería el flujo en el que tendríamos nuestro scroll infinito en base a una máquina de estados. Vamos a implementar esta máquina en nuestro componente app. Aquí yo ya tengo importada la máquina de estados scroll machine y tengo una función llamada interpret de xState, la cual nos permite tomar la máquina de estados que creamos y crear una instancia, por así decirlo, de esa máquina de estados. Vamos a llamarla machine y vamos a pasarle una configuración inicial. Esta configuración inicial a nuestra máquina nos va a permitir pasarle un servicio. Este servicio, en este caso, es la promesa que vamos a usar o la función que vamos a usar para traernos la información, que en este caso se llama fetch characters, que es esta función que vemos aquí, que hace la petición a este endpoint
y extrae la información. Luego de eso, lo que vamos a hacer es crear un servicio. Lo vamos a llamar service. Vamos a usar la función interpret. Le pasamos la máquina que tenemos aquí arriba y la inicializamos. Luego de eso vamos a inicializar las propiedades que va a necesitar nuestra API de Intersection Observer. Como veíamos, necesitamos un root y vamos a usar el elemento con el ID scroll area, que es este section que vemos aquí abajo, tiene un ID. Entonces vamos a traernos ese elemento aquí. Ese va a ser nuestro elemento root. Le vamos a dar un root margin 0 píxeles y un threshold de 0.5. Después aquí vamos a inicializar nuestro observer. Y aquí vamos a vamos a instanciar intersection observer. Le vamos a pasar una función. Este recibe el evento. Aquí lo que vamos a validar es lo siguiente. Vamos a hacer un array destructuring porque este evento lo que nos regresa es un arreglo. De aquí vamos a sacar una propiedad que se llama entries y vamos a validar que si entries.is intersecting, es decir, si el elemento objetivo, por así decirlo, no está en el elemento root, no se va a ejecutar este if. O le vamos a decir si nuestro servicio, vamos a entrar al contexto, page info, si no existe una siguiente página, no hagas nada. Esta condicional nos va a permitir determinar si existen más elementos por traer en nuestra API. Si no existen más elementos o en nuestro elemento root, target no se está intersectando, no vamos a hacer nada. De lo contrario, le vamos a decir service.send. Esta función nos permite mandarle acciones o eventos a nuestra máquina. Le vamos a decir que traiga más información o más personajes en este caso. El intersection observer como segundo parámetro recibe la configuración o las opciones, que es este objeto que declaramos aquí arriba. Vamos a usar ahora esta función de svelte que se llama onMount, que nos permite ejecutar lógica cuando el componente se cargue. Vamos a usar service.send. Recordemos que nuestra máquina de estados está en el estado idle por defecto, esperando recibir algún evento. Entonces el evento que va a recibir cuando recién cargue este componente va a ser fetch para que haga la primera petición. Y también le vamos a decir a nuestro observer.observe y le vamos a decir que el elemento que tiene que observar es en nuestro footer. Aquí le estamos diciendo a nuestro observer que el elemento target va a ser nuestro footer. Otra función que tiene Svelte es onDestroy. Esta se llama cada vez que el elemento se destruye, por así decirlo. Y lo vamos a usar para decirle onObserve. Y le vamos a pasar también el footer para evitar cualquier problema con memory leaks o cosas por el estilo. Bien, ahora en nuestro marcado, la parte de la sección, vamos a preguntar primero si nuestro servicio se encuentra success o nuestro servicio matches load more. Vamos a hacer un div con la clase inner y aquí adentro vamos a hacer un each, que es un ciclo en Svelte. Vamos a decir service.context. Vamos a traernos los personajes. Le vamos a decir characters. Y aquí vamos a renderizar el componente character y le vamos a pasar esta prop de character. Vamos a guardar.
Y aquí vemos que nos está trayendo la información, ¿vale? Luego vamos a manejar los otros casos. Si el service matches failure, es decir, ocurrió un error, vamos a poner un div. Con la clase error. Vamos a poner otro spam y le vamos a decir, vamos a mostrar el error. Y por último, si el service está en el estado loading o en el estado load more, vamos a tener un div. Una clase loader. Y aquí vamos a mostrar nuestro componente. Guardamos. Vamos a actualizar. Aquí nos está trayendo la información. Nos dice que context page info is undefined. Ok, veamos. Ok, el problema es aquí. Aquí no se llama page info, se llama info. Ahí está. Está mostrando la información. Cuando llegamos al final se muestra el loading o el loader. Carga más información. Y está funcionando. Veamos qué pasa si cambiamos, por ejemplo, esta URL. Esto no existe. Nos dice there is nothing here. Eso es porque nuestra máquina de estados está en el estado de error. Y está mostrando lo que existe en el contexto en ese momento. Vamos a corregirlo. Y está funcionando correctamente. Ok, eso ha sido todo por este video y nos vemos en el siguiente.